Temas de metodología de la investigación. Fórmula sencilla para calcular probabilidad post-test con un medio diagnóstico. Es sabido que los cocientes de probabilidades son valores que sirven para establecer en cuánto se ha incrementado el poder de predicción del médico luego del uso de un medio diagnóstico. Por ejemplo, el cociente de probabilidades positivo se usa cuando el medio diagnóstico usado ha dado un resultado positivo y sirve para multiplicar la chance u odds pretest que tiene el paciente y obtener el odds post-test. Así, si el odds pretest es de 3 y el cociente de probabilidades positivo del medio de diagnóstico es de 5, el odds post-test que se obtiene es de 3 por 5 igual a 15. El tema es que en los ámbitos hispanoparlantes no estamos acostumbrados a pensar en términos de odds y nos convendría emplear el concepto de probabilidad con el cual estamos más familiarizados, entre otras cosas porque casi toda la información epidemiológica viene expresada en términos de probabilidades. Para resolver ese problema existe el denominado nomograma de Fagan, además de aplicaciones computarizadas que usan la equivalencia existente entre odds y probabilidad. Pero el nomograma o la aplicación no siempre están a mano y sería muy útil usar un procedimiento sencillo que conectara directamente las probabilidades pre y post test. El objetivo del presente video es mostrar el desarrollo de una fórmula fácil de recordar que permita calcular la probabilidad post-test a partir de la probabilidad pre-test y el cociente de probabilidades. La relación odds-probabilidad es la siguiente. El odds es igual a la probabilidad dividido 1 menos la probabilidad y la probabilidad es igual al odds dividido 1 más el odds. Fórmula 2. Dado que el odds post-test se calcula odds post-test igual a odds pre-test por cociente de probabilidades positivo, si en odds post-test igual a cociente de probabilidades por odds pre-test sustituimos odds pre-test por su equivalente probabilidad pretest dividido 1 menos probabilidad pretest. Entonces quedará que el odds post-test será igual al cociente de probabilidades por la probabilidad pretest dividido 1 menos la probabilidad pretest. Esta sería la fórmula 5. Y si probabilidad post-test se expresa en términos de odds post-test, la probabilidad post-test es igual al odds post-test dividido 1 más el odds post-test. Fórmula 6. Si en 6 se sustituyen los valores de odds post-test por los expresados en la fórmula 5, queda que la probabilidad post-test es igual al cociente de probabilidades positivo por la probabilidad pretest sobre 1 menos la probabilidad pretest, todo eso dividido 1 más cociente de probabilidades por probabilidad pretest sobre 1 menos probabilidad pretest. Esta sería la fórmula 7. Transformando el denominador quedará la fórmula que se muestra en la pantalla, donde probabilidad post-test es igual a cociente de probabilidades por probabilidad pretest sobre 1 menos probabilidad pretest, dividido 1 menos probabilidad pretest, más cociente de probabilidades por probabilidad pretest sobre 1 menos probabilidad pretest. Esta sería la fórmula 8. Si en la fórmula 8 simplificamos ambos denominadores, resulta que la probabilidad post-test queda igual a cociente de probabilidades por probabilidad pretest sobre 1
menos probabilidad pretest más cociente de probabilidades por probabilidad pretest. Esta es la fórmula 9. Simplificando y eliminando los factores simplificados, queda que la probabilidad post-test es igual al cociente de probabilidades por la probabilidad pretest sobre 1 menos probabilidad pretest más cociente de probabilidades por probabilidad pretest. Esta es la fórmula 10. Con esta fórmula queda resuelto el problema porque ahora directamente se incluyen en la ecuación solo las probabilidades tanto pretest como posttest y el cociente de probabilidades, y queda todo expresado en términos probabilísticos. Para simplificar la fórmula 10 desde el punto de vista mnemotécnico, la podemos calcular en que la probabilidad post-test es igual a x sobre 1 menos probabilidad pretest más x, donde x es el cociente de probabilidades por la probabilidad pretest. Esta fórmula entonces es la fórmula que se sugiere recordar. Probabilidad post-test es igual a x sobre 1 menos probabilidad pretest más x, donde x es la probabilidad pretest por el cociente de probabilidades. En el ejemplo del principio teníamos un odds pretest de 3 y un cociente de probabilidades de 5, por lo que resultaba un odds post-test de 15, equivalente a una probabilidad de 0,9375. Usando la fórmula 2, la probabilidad pretest era igual a 0,75. Aplicando la fórmula 11 quedaría probabilidad post-test igual a 0,75 por 5 dividido 1 menos 0,75 más 0,75 por 5 igual a 3.75 dividido 4 igual a 0,9375. Es decir, que obtuvimos el mismo resultado utilizando solamente el valor de probabilidad pretest y el cociente de probabilidades positivo. Así se ha demostrado que se puede calcular la probabilidad post-test a partir del cociente de probabilidades positivo, sin necesidad de utilizar el concepto de chance. Otra cosa para destacar es el hecho que la fórmula 11 funciona también con el cociente de probabilidades negativo que se usa cuando el medio de diagnóstico da resultado negativo. Se propone a la audiencia comprobar la veracidad de esta afirmación. Recordar entonces, probabilidad post-test es igual a x sobre 1 menos probabilidad pretest más x.